Ahora tenemos con nosotras a Cristina Fallaras. Cristina es escritora y periodista española, conocida por su defensa de los derechos de las mujeres y su activismo a favor de la memoria histórica. El 26 de abril de 2018 lanzó el hashtag Cuéntalo, fenómeno internacional donde millones de mujeres han relatado las agresiones sexuales que habían sufrido. Ha trabajado en numerosos medios de comunicación durante sus más de 30 años de profesión. En este momento ejerce de analista política en las cadenas de televisión de Telecinco, 4, Telemadrid, TV3 y el Diario Público. Ha publicado los libros Rupturas, No acaba la noche, Así murió el poeta Guadalupe, Las niñas perdidas, Últimos días en el pueblo del Este, en el puesto del Este, A la puta calle, Honrarás a tu padre y a tu madre, Ahora contamos nosotras y Posibilidad de un nido. En 2012 se convirtió en la primera mujer en ganar el premio Hamnet de novela negra con Las niñas perdidas. Fue finalista al mismo galardón con Así murió el poeta Guadalupe. Premio Ciudad de Barbastro de novela breve 2011 por Últimos días en el puesto del Este. En 2017 recibe el Premio Enfoque de Periodismo en reconocimiento a la cobertura adecuada en relación a la función social del periodismo, el respeto de los derechos humanos y la justicia social de género y ambiental. En 2018 recibe el Premio Buenas Prácticas de Comunicación No Sexista, otorgado por la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. En 2019 recibe el Premio de Periodismo Feminista María Luz Morales, otorgado por el Observatorio Cultural de Género y la Fundación Cataluña La Pedrera por el artículo Femenino Funeral, recuento de las mujeres asesinadas durante 2017. Y bueno, os dejo con ella y luego continuamos. Bueno, buenas tardes a todas. Espero, imagino que se me ve bien, se me oye bien, si no alguien me avisará, porque esto de la tecnología me tiene un poco superada. Espera que apague un cigarro. Lo que vengo a hablar hoy, vengo a hablar de algo que es, me permitiréis, una revolución. Creo que hemos vivido en los últimos años una revolución extraordinaria que tiene que ver con el relato de lo que somos, con el relato de nosotras y la violencia que hemos sufrido. Y además creo que no hace falta añadir y la violencia que hemos sufrido porque nosotras estamos cosidas a la violencia. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todas aquellas mujeres que han luchado durante toda la historia de la humanidad por el feminismo y contra la violencia. Creo que sin el trabajo de ellas, nosotras no estaríamos ahora aquí y yo no habría podido hacer mi trabajo ni muchas de nosotras el nuestro. Bien, voy a presentarme. Yo podría presentarme diciendo: hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallaras y estoy en contra de la violencia de género, que es una cosa que podría decir, por ejemplo, la reina Leticia. Hola, ¿qué tal? Soy la reina Leticia y estoy en contra de la violencia de género. Pero también puedo decir: hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallaras y cuando tenía 8 años, mis padres me llevaban a una casa que teníamos en la playa y pararon en una gasolinera. Yo estaba sentada en la ventanilla de atrás, pegada a donde se carga el depósito de gasolina. Entonces el gasolinero, habiéndose ido mis padres, yo que sé, a comprar agua o a hacer un pis, tuvo a bien sacarse la polla y pegarla en el cristal donde yo tenía mi cara de 8 años. Desde entonces no he podido parar en una gasolinera sin temblar. De hecho, intento no parar en ninguna gasolinera. También puedo deciros: hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallaras y cuando tenía 18 llegué a Barcelona a estudiar. Y la primera vez que cogí un tren de cercanías, un hombre, unos asientos más allá, se sacó la polla y se masturbó. Hasta que no acabó de masturbarse, yo no pude mover un músculo. Y si él llega a tardar un poco más, yo me habría pasado la parada porque no me habría atrevido a levantarme. También puedo decir: hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallaras. Cuando al año siguiente de este bonito episodio, yo me fui una noche por ahí con un amigo de facultad. Nos dimos unos besos, estuvimos bailando, me acompañó a casa y cuando me acompañó a casa me empujó contra la puerta y entró en mi casa de un empujón. Y yo le dije: ¿qué haces? Hombre, ¿tú te has creído que una vez llegados hasta aquí no vamos a follar o qué? Y me violó. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre decir
hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallarás y estoy en contra de la violencia de género como la reina Leticia, o decir todo lo que acabo de decir. La diferencia es la diferencia que media entre la abstracción y los mecanismos de identificación. Y ahí está la base de lo que voy a exponer. En 2002, siendo yo redactora jefe de política del Mundo en Cataluña, un día a las 2 de la mañana me sonó el teléfono del trabajo. Me sorprendí porque, claro, a las 2 de la mañana me había llegado un mensaje y dije, ostras, se ha hundido un edificio, ha estallado una guerra, da igual, una cosa terrible. Cuando abrí el teléfono, allí había un mensaje de un altísimo cargo del gobierno catalán. El mensaje era la foto de su pene. Casi me muero. Y no supe cómo reaccionar. Cuando llegué al periódico, pensé, ¿se lo cuento al director? Mira, no, mejor no se lo cuento al director porque me va a decir, la culpa es tuya. Bien, se lo conté a una redactora, amiga mía, que lo primero que dijo es, oh, Cristina, ya está bien de ligar con políticos. No había ningún relato, no había absolutamente ningún relato al respecto. ¿Por qué? Porque manejamos abstracciones, no manejamos relatos. Si hubiera habido relatos al respecto, yo habría entendido qué es lo que me estaba pasando. Vale, vamos allá. En 2008, voy a definir lo que es la abstracción. En 2008 se publicó un artículo en La Vanguardia que se titulaba Sube la prima de riesgo o baja la prima de riesgo, no me acuerdo. En aquel momento la gente se quedaba sin comer, la gente no podía llevar a sus hijos al colegio, la gente se quedaba sin trabajo y La Vanguardia titulaba así. Yo como periodista sabía que no se podía titular, no se puede titular un artículo con un término que la gente no maneja. Es decir, yo no puedo poner en un titular la palabra consuetudinario porque tengo que poner palabras que la gente entienda, que la inmensa mayoría de la gente entienda. Y prima de riesgo era algo que no entendía nadie. Pensé, se han equivocado, pero al cabo de 2 días volvieron a poner baja la prima de riesgo y vi que no era una equivocación y de repente pensé, miau, nos acaban de desaparecer a los pobres. Y efectivamente, a partir de entonces, los telediarios, los noticiarios de la radio, etcétera, empezaban diciendo, buenos días, empieza aquí hoy por hoy, sube la prima de riesgo. Y todo el mundo decía, oh, baja la prima de riesgo, oh. Y admitimos la prima de riesgo como algo que conocíamos, como algo que entendíamos. Era mentira, no lo entendíamos ni los periodistas lo que era la prima de riesgo. Y sin embargo, admitimos esa abstracción y permitimos que desaparecieran las madres que solo podían dar de comer a sus hijos patatas, los niños que no podían ir al colegio porque no tenían zapatos sin agujeros, la gente que se quedaba en la calle en familias enteras. Bien, todo eso desapareció y los medios de comunicación crearon una abstracción que se llamaba prima de riesgo, por la cual desaparecieron a los pobres. España es un país de abstracciones, un gran país de abstracciones. Quizás la abstracción más grande es la transición. Imagínense una cosa, imaginaos que todas y cada una de las torturadas y las represaliadas y los torturados durante los años que duró la transición hubieran narrado sus torturas, uno a uno, todos y todas y cada uno y cada una. A mí me hicieron tal, a mí me hicieron tal. Eran miles. Y las familias de aquellos que asesinaron y aquellas que asesinaron, que fueron más de 600 y 600. Bien, si eso hubiera estado narrado, la hoy vicepresidenta Carmen Calvo no se habría permitido el año pasado la licencia de decir que la transición fue una época magnífica de paz y alegría. Vale, ahí está la diferencia entre la abstracción y el testimonio. Voy a leer un testimonio de la escritora Belolit cuando yo lancé la campaña Cuéntalo en redes. Luego hablo de la campaña en sí. Pero para que veamos cuál es la diferencia entre decir estoy en contra de la violencia de género y narrarte. Dice, jo tenia 6 anys i ell era el Tito Emilio.
La seva mare, yo tenía 6 años y él era el tío Emilio. Y lo dice, Gutiérrez Sánchez para más señas, porque nombrar es imprescindible. Su madre observaba desde la cocina cómo me quitaba la ropa, cómo me violaba. Nadie hizo nada para evitarlo. Cuéntalo. Ya este relato añade, años más tarde, a los 14, al seu germà Agustín, su hermano Agustín Gutiérrez Sánchez, para más señas, marido de mi madre, me tocó los pechos y me acorraló en la cocina. Me escapé, pero me jodió la adolescencia vivir con ese miedo. Mi madre todavía vive con él. Bien. El 26 de abril de 2018 yo lancé un hashtag que se llama Cuéntalo. En ese hashtag yo pedía que se contaran, que las mujeres narráramos las violencias, las agresiones que sufríamos o que habíamos sufrido a lo largo de nuestra vida. Fue el mismo día que apareció la sentencia de la manada, la primera sentencia de la manada de San Fermines. Seguro que lo recordáis todas, fue brutal. Fue brutal porque una jueza y 2 jueces decidieron que aquella piara de hombres así de enormes como armarios, cogieron a una chavala, la metieron en un portal y en ello no hubo ni intimidación ni violencia. Intimidación, mira, si yo me los encuentro por la calle, solamente de encontrármelos por la calle ya hay intimidación. No hace falta ni que me toquen un pelo. Entonces me pregunté, ¿cómo pueden? O sea, ¿por qué hacen esto? Básicamente hay una chavala que dice, me han violado 5 tíos. Lo básico es, ¿te la crees? Porque se va a inventar una mujer que le han violado 5 tipos, una mujer que además está en shock, a la que han quitado el teléfono. Vale. ¿Por qué no se la creen? ¿Por qué pueden hacerlo? Porque pueden. ¿Y por qué pueden? Bueno, porque no lo hemos relatado. Y entonces pensé, vamos a relatarlo, es verdad. Pueden permitírselo porque no lo hemos contado. Vamos a contarlo. Y lancé el hashtag Cuéntalo. El hashtag Cuéntalo invitaba, se subió encima de un artículo de Virginia Alonso, directora de Público, donde contaba cómo ella, con 12, 13 años, estando de viaje en Inglaterra, que es una cosa que hacían nuestros padres entonces, mandarnos a Inglaterra, en un autobús una panda de chavales o de hombres, de tipos, la acorralaron y empezaron a tocarle. Y me pareció que al principio eran 6, luego 60, luego 600, a tocarle los pechos, los genitales, etc. No lo conté porque si lo hubiera contado no me habrían dejado volver a Inglaterra, decía ella. No lo conté porque pensé, vale, súbete aquí y cuéntalo. A los 10 días de lanzar el Cuéntalo, yo pensé, la primera noche, una vez lo hube lanzado, la primera noche, cuando lo miré, había unas 100 mujeres adultas que estaban narrando las agresiones que sufrían o que habían sufrido. Me fascinó, es decir, ese simple hecho ya me pareció suficiente para cualquier cosa. Es decir, me parecía tan maravilloso que 100 mujeres, 100, no una, no 2, estuvieran narrando las agresiones sufridas, que pensé, ya está, ya vale la pena. Vale, a los 3 días eran 100.000. A los 10 días habían participado en Cuéntalo 3 millones de mujeres de 16 países diferentes, lo cual es una barbaridad. Pero sobre todo demuestra una cosa. 1, que las mujeres no hemos callado durante toda la historia porque queremos ocultarlo, porque son cosas nuestras lo que nos hacen. 2, que alguien se ha ocupado de cerrar los canales en los que hacerlo. Porque si te ponen un tuit y te lanzas es porque alguien no te lo ha permitido antes. 3, que lo que cuentan resulta innegable, que lo que contamos resulta innegable. ¿Por qué? Porque, claro, no puede ser que 3 millones de mujeres se pongan de acuerdo en 10 días y en 16 países. Vamos todas a mentir a la... No, es imposible.
4, que esas mujeres de repente lo cuentan en una red social, pero no lo han contado en comisarías ni en juzgados. Y 5, aquí hay una responsabilidad brutal de los poderes políticos, por supuesto, de las instituciones del Estado, por supuesto, pero sobre todo de los medios de comunicación. Porque, a ver, ¿es la primera vez que nos tocan una teta? ¿Es la primera vez que yendo en metro o en cualquier transporte público un hombre se pega al muslo y nos pega aquí una erección? ¿Es la primera vez que en una fiesta de pueblo alguien te empuja contra un sitio y te intenta meter la lengua en la boca? ¿Es la primera vez que tienes miedo de noche porque te siguen? ¿Es la primera vez que sientes que un hombre, un chaval, un familiar te va a hacer algo que no te gusta? ¿Es la primera vez que un hombre viola a su mujer? No. Eso ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, ostras, tú, en 2017 de repente caemos en la cuenta, ostras, en 2017 la población mundial, con el Me Too y con el Cuéntalo Después, en 2018, ¡hola! Es que pasan unas cosas, a las mujeres las agreden, a las mujeres... De repente la población mundial masculina descubre algo que la población mundial femenina sabíamos desde siempre, pero no nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, las bisabuelas, todas. ¿Qué pasa en 2017? Pues en 2017 seguramente nos salió un año tan húmedo que nos salieron varias tetas. De repente en 2017 descubrimos que en España había un dictador que recibía honras de Estado. En 2017 de repente descubrimos que había 120.000 asesinados y asesinadas en fosas comunes. Y tantas fosas comunes que el territorio español es un queso gruyere. Descubrimos que había una monarquía que era basura. Descubrimos que las mujeres sufrimos violencia constante, política, social, doméstica, sanitaria, educacional, jurídica, arquitectónica, urbanística. De repente lo descubrimos. ¿Qué pasó en 2017 para que descubriéramos todo esto? Que cambiaron los medios de comunicación de masas. Un medio de comunicación de masas es la televisión, la radio, los periódicos, el cine, las editoriales. ¿Qué necesitan los medios de comunicación de masas para existir? Dinero. Dinero. Mucho dinero. O sea, un medio de comunicación. Tú puedes hacer un fanzine, tú puedes hacer incluso una revistilla de barrio. Para hacer un medio de comunicación de masas necesitas dinero en serio. Se llama capital. ¿Y quién maneja el capital? Hombres blancos y ricos. Así es, hombres blancos y ricos. Y en España, además, hombres blancos y ricos, sobre todo en empresas cuyo capital, cuya riqueza procede de la sangre, es decir, procede del franquismo y, por otro lado, la Iglesia Católica. Pero de repente aparece un medio de comunicación de masas, no comunicación en pequeñito, de masas, que no necesita inversión de capital. Las redes sociales. De repente, ostras, el movimiento republicano, el movimiento por la memoria, los pobres, las mareas, tienen un lugar donde lanzar su mensaje a lo bestia, cosa que se lo habían negado. Bien, y ahí entramos las mujeres. De repente las mujeres, por fin nos damos cuenta, no solo que tenemos un sitio, un lugar donde narrar todo aquello que hemos vivido, narrar en primera persona, hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallarás y a mí me hicieron con 8 años, bla, bla, bla. No soy la reina Leticia, estoy en contra de la violencia machista, sino narrarnos. Descubrimos, 1, que no necesitamos permiso para narrarnos y 2, que no necesitamos inversión de capital. Eso es una cosa bestial. ¿Sabéis por qué es bestial? Es bestial
porque de repente cambia la visión que una sociedad tiene sobre sí misma. Es decir, cuando se lanza Cuéntalo, las mujeres que narran su intimidad. La intimidad es lo contrario de la abstracción, de nuevo. Es decir, no podemos modificar lo que existe sin que existan testimonios, sin que existan historias que lo narren. Es decir, se han narrado 40 veces las historias de los futbolistas que participan en la liga. Se han narrado 400 veces las historias de los conquistadores, las historias de amor de las actrices. Pero nadie jamás había permitido que narráramos las historias de la violencia. Esto no es inocente. Es decir, cuando tú pones un hashtag, imaginaos, el hashtag Cuéntalo. Cuando lo pongo, es un hashtag que yo no negocio con nadie. Es decir, no hablo con 4 asociaciones o 25. Digo, venga, todas a una vamos en contra del aborto, que podemos hacerlo y lo hemos hecho en multitud de ocasiones. No hago eso, sino que es una sola cuenta de una sola persona, desde un solo país, sin apoyo de nadie ni de nada, dice, Cuéntalo. Perdóname. Y entonces, a ese Cuéntalo responden miles, cientos de miles, millones de mujeres. Pero no solo millones de mujeres, sino que esas millones de mujeres no pertenecen, no vamos a decir, a ver, todo Castellón contra un aeropuerto. No. Sino que va desde Canadá hasta Filipinas, desde Chile hasta Rusia y, por supuesto, en todos los países de habla hispana. De repente te das cuenta, al analizarlo, que has abierto una puerta que genera unos mecanismos de identificación que superan con mucho lo geográfico. Es decir, que son mundiales, es decir, que son internacionales. Es decir, que cuando a mí me pasa que un señor me pone el pene en el coche, que cuando a ti te pasa que tal, ¿qué sucede? Sucede que eso no es cosa de una geografía, que ni siquiera es cosa de una cultura, es cosa de ser mujer. En este caso, hay otros casos que es cosa de ser mujer. Es decir, que la mujer, por el hecho de serlo, recibe violencia desde toda la historia y en el mundo entero. Bien, ¿por qué es importante crear memoria colectiva sobre esto? Es importante porque si tú dices violencia de género y te quedas en la abstracción, no hay manera de reconocerse. Y sin embargo, cuando la escritora Belo Lid, cuyo testimonio os he leído, dice, a mí mi tío me desnudaba sobre la mesa cuando tenía 6 años y me violaba y su madre miraba, todas aquellas mujeres a las que ha violado un familiar, a las que han violado con 6 años, a las que han violado mientras alguien miraba, a las que han violado, todas esas mujeres dicen, o sea, a mí también me ha pasado eso. A mí también me ha pasado eso. Y cuando dice, no, y mi padrastro, a mí también me ha pasado eso. Y entonces se generan unos mecanismos de identificación que permiten 2 cosas básicas. La primera, y es muy importante, es esto se puede contar. Es decir, esto no es un secreto que yo tenga que guardar aquí en mi corazoncito como una corona de espinas, sino esto se puede contar. Esto no da vergüenza, esto no es algo vergonzoso, esto se puede contar. Pero la segunda, y es mucho más importante, es que da armas para relatar, es decir, enseña cómo relatar. Cuando a mí aquel político me mandó la foto de su polla, yo no tenía cómo relatarlo. ¿Por qué? Porque yo no tenía un relato que me precediera, no había mujeres que hubieran hecho eso. Entonces, podían decirme,
te lo estás inventando, podían decirme, es mentira, podían decirme, ya estás ligando con alguien. Bien, si yo dijera ahora, un jefe me hace esto, ninguna de nosotras, y ni siquiera ellos los que niegan la violencia machista, los que niegan las agresiones a las mujeres, ni siquiera ellos podrían decir, es mentira. Lo dicen, pero lo dicen por una construcción política. No lo dicen porque no lo crean, porque ahora no pueden dudarlo. ¿Por qué? Porque tenemos las armas. Y sin embargo hay que reconocer cuáles son las armas y cómo debemos utilizarlas. Porque nos hemos, es decir, relatamos y nos olvidamos de lo relatado. Fijaos una cosa, y en la gramática está todo. Yo soy periodista, ya lo he contado con el asunto de La Vanguardia y de la prima de riesgo. Yo recuerdo cuando yo era periodista, más allá de que, por ejemplo, cuando había un asunto de violencia machista, decían, lo narra María, entre paréntesis, nombre ficticio. Tú decías, ¿por qué? Si se llama Josefa y no quiere esconderse. No, María, nombre ficticio. Es decir, húrtale la identidad. Pero además de eso, redáctalo de manera que alguien desaparezca. Bien, al principio, en aquella época, decíamos, una mujer ha muerto por violencia de género. Que era, ha llegado la violencia de género, se le ha puesto delante y ella hoy se ha muerto. Una mujer ha muerto, siguiente paso, víctima de violencia de género. Con lo cual admitías que había una mujer que se había muerto, pero claro, había un culpable. ¿Y el culpable quién era? Algo llamado violencia de género, de nuevo la abstracción. Dimos un paso más, que era una mujer asesinada por violencia de género. Llega violencia de género a tu casa, no la reconoces porque tu violencia de género no la has tratado ni te has tomado unas cañas con ella y entonces llega violencia de género y te asesina. Oye, y angélicos al cielo. Siguiente paso. Una mujer es asesinada por su marido. Decimos, ostras, ya está, lo hemos conseguido. Hemos conseguido el verbo asesinar y hemos conseguido el marido. Es decir, que no sea que llame a tu puerta la violencia de género y te mate, sino que haya un marido que venga y te mate. Bien, una mujer es asesinada por su marido. De la misma manera que en un titular no puedes poner una palabra como prima de riesgo que nadie conoce. Bueno, en la sección de economía sí, pero no en una portada. En un titular no usamos la pasiva. Tú no dices, las calles son cortadas por Ayuso. Los bares son cerrados por Torra. No. El gobierno de Torra cierra los bares. Ayuso corta las calles. Es decir, en la pasiva, en periodismo está prohibida, excepto en un caso, el de la violencia de género. Nos hemos conformado con que, digamos, con leer una mujer ha sido asesinada por su marido, o por su ex, o por su Manolito. Y sin embargo, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con eso? Ahí hay un quiebre que parece inocente y ninguna sintaxis es inocente, donde situamos el sujeto en la mujer. Es decir, sujeto de esa frase, un hombre. Verbo de esa frase, asesina. Predicado de esa frase, a su mujer. ¿Vale? Y sin embargo, permitimos una mujer es asesinada por su marido o por su hombre o por su Manolito. ¿Qué hacemos con ello? Evitar que se ponga el foco, que se ponga el sujeto de la acción en el hombre. Bien, según el Consejo General del Poder Judicial, y siempre se admite que es un tercio de lo que existe en realidad, en España hay 600.000 mujeres cada año desde hace unos 8 o 10, imagino que es desde que lo cuantifican, 600.000 mujeres
maltratadas, agredidas por sus parejas. Hablamos solo de parejas, porque eso ya sería otro tema que tenemos otra conversación pendiente. Hablamos solo de parejas. Bien, esas 600.000 mujeres son maltratadas por sus parejas. Pongamos que no es un tercio, sino que solo es la mitad. Pongamos que hay 1 millón de mujeres maltratadas por sus parejas, agredidas por sus parejas, torturadas, porque si te agrede tu pareja habitualmente se llama tortura, ¿vale? Bien, pongamos que hay 500.000 o 1 millón de mujeres maltratadas por su pareja. ¿Qué hay? Hay 1 millón de torturadores. Claro, es muy difícil decir, en España hay 1 millón de torturadores sin castigar. Y acabo. Cuando las mujeres salieron a la red a narrar sus violencias, las violencias que sufrían, bajo el hashtag Cuéntalo, de repente pasó algo que, insisto, es revolucionario. Todas aquellas narraciones, y están guardadas, todas aquellas narraciones constituyen una memoria colectiva de las agresiones machistas, de las agresiones contra las mujeres. Usándolas, somos capaces, nos dotamos de un arma para combatir la idea de que lo que hacemos es mentira, lo que decimos es mentira, lo que denunciamos es mentira. No, señor, aquí está. Y son millones. Esa, para mí, es la base. Es decir, el relato individual crea memoria colectiva. Y sin la memoria colectiva todo es abstracción. Y si hay abstracción, hay la posibilidad de que un juez considere que la violación de una muchacha de 18 años a manos de 5 mastuerzos no haya habido ahí ni violencia ni intimidación, sino incluso jolgorio. Hemos hecho una revolución. Es bestial lo que hemos hecho. Nos hemos narrado a nosotras mismas y narrarnos es violentísimo y seguramente nos hace sangrar. Y sin embargo, este paso dado no tiene vuelta atrás, aunque sí tiene vuelta atrás la violencia. Muchas gracias. Bueno, es que ricasco, Cristina. Ahora tenemos unos 5 o 10 minutillos para alguna reflexión que se quiera añadir, alguna pregunta que queramos lanzarle a Cristina, algún comentario, lo que os apetezca. Yo sí te voy a lanzar una pregunta, Cristina. Después de haber recogido con Cuéntalo, es un poco raro porque yo te veo de espaldas, con Cuéntalo testimonios de tantas mujeres, no sé si después alguna de estas mujeres o desde otros lugares se hayan acercado para algo más, ¿no? Quiero decir, al final se recogieron un montón de testimonios y, bueno, si esto ha tenido más recorrido en relación a demandas o porque a veces igual se abre una puerta, ¿no? Y como que se generan también como más necesidades de mover más o así, o bueno, si ha habido algo más desde ahí. Bueno, hubo 2 archiveros, Vicent Ruiz y Ariol María, 2 archiveros catalanes, que todos estos relatos sucedieron en Twitter. Hay un problema en Twitter y quiero que lo sepáis, queridas, porque es brutal. Todo lo que tú cuentas en Twitter pasa a pertenecer a Twitter, con lo cual lo puede usar cuando le dé la gana para lo que le dé la gana. Y además, si no lo recuperas inmediatamente, luego vale un dineral recuperarlo. Entonces hubo 2 archiveros que cuando vieron el segundo día que el hashtag Cuéntalo funcionaba, sin conocernos ni nada, pasaron día y noche durante 2 semanas recogiendo todo aquello que estaba narrado. Esto consta en un archivo que cedimos al Centro Supercomputacional de España y ahí permanece. Yo intenté que se trabajara sobre ello y sigo pendiente de que se haga. Ese archivo existe. El problema, ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado español o cualquier gobierno autonómico, quiero decir, no, tiene sus propios mecanismos, que se llama el CIS o se llama la encuesta que sea. Y creen y consideran que es suficiente. Y imagino que en algún momento fue suficiente. Lo que
Lo que no han entendido es que una vez puestas en marcha las redes sociales, el archivo testimonial se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque no parte de que tú le preguntes a alguien, tu marido te viola, sino que parte de que alguien, una mujer, por decisión propia, lo narra. Vale, ese archivo está hecho. No se ha dado ningún paso más porque hasta ahora nadie ha tenido ningún interés. Vale. Sí, ahí hay una pregunta. Hola, Cristina, y gracias por tan clara y tan así como fortalecida exposición. Quiero que me cuentes un poco cómo vosotras interpretáis, tú interpretas la mujer, la madre de ese señor que violaba a esa niña. Esa señora, que me la cuentes un poco, cómo tú la encuadras, cómo tú la... Bueno... Bueno, en realidad yo lo que te puedo dar es una... no tengo ni idea, es decir, yo a esa señora... yo trabajo con datos, a esa señora no la conozco, pero además soy novelista. Lo que sí te puedo decir es que hay una... Allí cuando se narra la connivencia de las mujeres con la violencia machista, es decir, la connivencia de las madres con la violencia contra sus hijas, por ejemplo, la connivencia de las hijas con la violencia contra su madre, etcétera, se les ve como partícipes y yo no puedo evitar verlas como víctimas. Es decir, es tan bestia el ejercicio de la violencia contra una mujer, es tan bestia que si han ejercido violencia contra ti, y esto sí está estudiado, te paralizas o puedes paralizarte, no yo, pero seguramente debe ser común, puedes paralizarte al ver violencia contra otras mujeres, sobre todo en familia. Yo tiendo, y me preguntas a mí personalmente, y esto, por favor, no es nada más que una... Todo lo anterior son cosas reales que sucedieron, y esto es una opinión personal. Yo las veo como víctimas, es decir, las veo como... no creo que la agresión a una hija, que llaman judicialmente agresión vicaria, la agresión a una hija es una agresión contra la madre. Y creo que cuando llegan a un punto de agresión contra la hija, la madre está siendo agredida. El caso más extremo es cuando aquellos hombres que quieren matar a su mujer, en lugar de matar a su mujer, matan a la hija porque saben que así van a crearle un sufrimiento mucho mayor que la muerte, porque la muerte es la muerte. Y en cambio que maten a tu hija te condena de por vida. Bien, yo creo que algo de eso hay, pero no, primero no soy psiquiatra ni psicóloga y segundo esto que digo forma parte de mi experiencia, es decir, forma parte de mi experiencia el ver cómo los hombres que han maltratado a sus mujeres o maltratan a sus mujeres siguen haciéndolo con sus hijas. Ahora hay una cuestión. La cuestión, que esa no es ni psicológica, ni nuestra, ni nada, es cuál es la participación del Poder Judicial en este tipo de casos. ¿Cuál es la participación del Poder Judicial en los momentos en los que no hay denuncia? Es decir, cuando ocurren situaciones similares a la que acabo de contar o a la que tú acabas de preguntarme, ahí debería intervenir la Fiscalía. Que nos mantiene despiertas a última hora y el preguntarte, nos has narrado, ¿no?, cómo están evolucionando los medios de comunicación en su forma de ir narrando las violencias machistas. No es algo casual, ¿no?, es algo que hemos conseguido gracias al trabajo de muchas, ¿no? Entonces yo quería saber si hay como algo que nos podemos llevar como de tarea colectiva, tanto en lo individual como organizaciones sociales y demás, en cómo seguir incidiendo en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales.
Claro que hay una función colectiva. Narrar, contarnos. Es decir, una se rompe al contarlo. A mí no me es fácil, bueno, ahora ya sí porque he decidido narrarme, pero no es fácil decir, mi padre me tocaba. No es fácil decir, el papá de mi amiga me tocaba. No es fácil decir, mi hermano me tocaba. Rompemos algo que forma parte de lo que somos, que es la construcción, por un lado, de la jerarquía y por otro lado, de la familia. Y, sin embargo, la inmensa mayoría de las agresiones sexuales se producen en la familia. La inmensa mayoría es casi el 90%. Se producen en la familia o en círculos relacionados con la familia. Es decir, el papá, el abuelo, el tío, el hermano, el amigo de papá, el amigo del tío, el portero. Bien, eso no está relatado. Eso no está relatado porque es brutal. No hace falta que sangremos, no hace falta que hagamos un esfuerzo que no podamos hacer. A veces me preguntan, sobre todo desde Argentina y desde México, donde han dado el paso siguiente, que es poner nombres. Aquí decimos, bueno, yo soy actriz y un director me obligó a hacerle una felación para conseguir un papel. Allí han dado el paso siguiente, que es, hola, yo soy actriz y Manolito Manolín me obligó a... Paso a paso, o sea, no se puede forzar, no podemos dañarnos con el relato. Y, sin embargo, creo que poco a poco ese relato irá evolucionando y irá más. Esto acaba de empezar, es decir, la primera mujer que dice Plácido Domingo carga con una culpa que heredarán sus hijas. Poca broma, aunque el culpable sea Plácido Domingo. Vale, yo creo que hay una violencia que está sin narrar, que es la familiar. Y entiendo que cuesta mucho. Y entiendo que algunas, seguramente, cuando ya seamos huérfanas, podremos narrar ciertas cosas. De la misma manera que entiendo que algunas mujeres, una vez llegadas a cierta edad, podrán decir, vale, ahora tengo 70 años, pero cuando tenía 15 me violó aquel director de cine, de orquesta o de periódico. Bien, no tengamos prisa, pero guardemos el relato. Guardemos el relato y no suframos por no entregarlo. Y, sin embargo, que esté ahí. Porque una de las preguntas más repugnantes que existen es, ¿ya? ¿Y por qué lo cuenta ahora? Que todas lo hemos oído 1000 veces. Sí, hombre, ya. ¿Y por qué lo cuenta ahora? Lo cuenta ahora porque puede. Lo cuenta ahora porque puede. Es decir, la respuesta a tu pregunta es, relatemos lo que hemos sufrido en primera persona. Hola, me llamo tal y me pasó tal. Pero no suframos a la hora de relatarlo. Que pase el tiempo. Es decir, que el hecho de relatarlo no vuelva a ser una violencia contra nosotras. Bueno, muchas gracias, Cristina. Nos quedamos con esto último de la importancia de recoger los relatos y también la importancia de que cada quien tiene su momento y su espacio para hacerlo y que contar el relato sea algo bien empoderador o liberador y no otro dolor, ¿no? por el mismo hecho de relatar. Cerramos aquí la jornada por hoy. Mañana continuamos. Así que, bueno, pues nada, agradeceros a todas por haber venido. Un momento, ¿estoy todavía abierta? Sí. Quiero agradeceros mucho estas jornadas, mucho, porque desde la pandemia, yo que participo en muchísimas jornadas feministas y contra la violencia, he visto cómo se han ido mermando y con la excusa de que no podemos reunirnos, con la excusa de que no puede hacerse un acto, las administraciones públicas han ido retirando el apoyo a este tipo de jornadas. Y indudablemente hay gente que se ha quebrado por el camino. Así que agradezco vuestra fuerza por seguir y por haber celebrado estas jornadas. Gracias. Sí, seguiremos o intentaremos seguir haciendo jornadas con apoyo institucional o sin él. Intentaremos seguir juntándonos en lo físico cuando se pueda y si no en lo virtual. Y nada, pues agradeceros a todas por haber venido y mañana seguimos.
con más energía. Agur.